Muy buenas noches, buenos días, Eh, buenas tardes a todos aquellos que nos estén sintonizando en este su canal Metrópolis Social, un espacio que busca ampliar los conocimientos políticos de una manera crítica y de una manera constructiva, los conocimientos políticos, los aconteceres de tanto internacional como nacional en todo el ámbito social. Somos Metrópolis Social. A mi lado, Fabricio Gerardino, que tengo también que felicitarlo, está en su día de cumpleaños. Muchas felicidades para mi amigo y hermano Fabricio Gerardino. Y vamos a entrar inmediatamente en materia. ¿Qué tenemos para hoy? Muchísimas gracias, hermano Alejandro Cuevas Tavares. Y gracias a todas aquellas personas que están con nosotros y que han estado durante estas semanas en donde hemos venido realizando pininos en este tema, en estos temas, que como tú muy bien indicas, lo que buscamos es educar, digamos que orientar en todo el sentido de la palabra con estos temas de política internacional, así como social y educativa. Sí, así es. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de iniciar yo quiero llamar y felicitar también a esos seguidores amplios de la República de Guatemala que tenemos, ya que fueron muchos de ese país centroamericano que sintonizaron nuestro programa, buscaron nuestro programa por la vía de YouTube. Un programa que lo hicimos de Guatemala, de la situación electoral y política y de gobernabilidad de ese país centroamericano, y tuvimos mucha respuesta favorable de ese país. Vayan nuestros saludos a nuestros hermanos guatemaltecos. Así es, y la idea es nosotros seguir mejorando con la ayuda de todos ustedes en relación a esto que lo vemos como un aporte a la sociedad internacional, a la sociedad mundial en general. Pero mira, Alejandro, tenemos que hablar de un tema que es sumamente importante, muy especialmente para la Europa de hoy. Tenemos que hablar del denominado Brexit y tenemos que analizar la anatomía de ese fracaso. ¿Qué es el Brexit? Pero muy especialmente, Alejandro, lo primero que debemos ver es qué es la Unión Europea. La Unión Europea tiene sus orígenes en el año 57, ya un periodo de posguerra, que se denominó Comunidad Económica Europea primeramente, y que amparado en el Tratado de Roma, los países europeos se comprometían a unificar sus economías y también simplificar lo que era las fronteras, la inmigración, el poder trasladarse libremente de un país a otro, tener la unificación de una moneda que más adelante se pudo realizar. Pero como vemos, el Brexit. El Brexit es de Pero, ok, la Unión Europea digamos, esa unidad monolítica de los estados europeos, de la mayoría de la estados, mayoría, pero, Fabricio, y pero, escúchame que te interrumpa, hay un país que es una isla en Europa, que es conocida por sus grandes músicos de música cultural, del rock and roll, del pop, pero que le dicen que ellos se dicen que son la sal del mundo, son la flema del mundo, es el Reino Unido o Gran Bretaña. correcto, el Reino Unido, que siempre ha sido un conjunto de islas o de países que siempre han tenido o han estado como países imperialistas, muy especialmente eh, antes de la Primera Guerra Mundial. Siempre ha sido una especie de unión
política que ha buscado proteger sus mayores intereses, los mejores intereses de de sus asociados, por decirlo así, pero, pero en sentido general, siempre han entendido que están por encima del resto. Y fue por eso que en un principio ellos no querían entrar a la Unión Europea. Desde la década de los 40 se veía a un Winston Churchill, al primer ministro británico, decir que era muy importante que Europa se uniera, que hiciera cosas en conjunto, que actuara de manera monolítica, pero no incluyendo al Reino Unido. El aislamiento británico se llama, esa parte de los británicos no querer participar en políticas de Sí, la Europa continental. A su vez, se debe de decir también que Inglaterra, como tú bien acotaste antes de la Primera Guerra Mundial, era un imperio que era gobernado por la reina Victoria. Al fallecer la reina Victoria, empieza ese imperio a decaer debido a cuestiones de que no poder gobernar ese vasto territorio de países que tenía bajo su mandato. Ejemplo, empiezan países como la India, África del Sur, Sudáfrica, y pasaron por una guerra que se llamaba la Guerra de los Boers, que más bien fueron una guerra de los colonos británicos contra la colonia británica y su emancipación. Entonces llega un momento en que no podían sostenerse, llega la Primera Guerra Mundial, existe problemas en la monarquía británica cuando el rey Eduardo VI renuncia al trono por casarse con la estadounidense divorciada Wallis Simpson, llega al poder Jorge V, y este es a su vez sustituido por la reina Isabel II, que murió hace un año, la reina Isabel II, y siguió la tradición de ese aislamiento británico, aunque debemos también de notar de que Inglaterra es una monarquía parlamentaria, o sea, el rey gobierna, reina, pero no manda. Es el Parlamento, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, que es cuando hay una mayoría de un partido, ya sea laborista, o sea o sea o laborista o los conservadores, esos eligen al jefe de gobierno, al jefe de ese partido, que se erige como primer ministro, y este forma un gabinete de ese partido, generalmente laborista y no me acuerdo ahora y mismo, y conservadores. conservadores, tiene otro nombre, mismo se me escapa, pero esos son los partidos predominantes. Pero ¿qué pasa? Inglaterra a mediados de los 70. Pero antes de eso, hay que recordar que en el 1956 hubo una situación geopolítica con el canal de Suez que involucró a varios países de la región en donde tenían una situación eh, muy puntual y especialmente importante para el Reino Unido. Sin embargo, el Reino Unido no encontró el apoyo de sus aliados políticos y comerciales. Y fue a partir de eso que ellos entendieron la importancia de pertenecer a un conglomerado de países unidos por causas comunes como la Unión Europea.
Y fue ya luego, para el 1961, cuando expresaron su interés de pertenecer a ese organismo. No pudieron en esa época por el veto de Charles de Gaulle, de Francia. De Francia. Sin embargo, volvieron a intentarlo en el 1967 y volvieron a ser rechazados también por Charles de Gaulle, con la diferencia de que en ese momento la solicitud se puso en una especie de stand-by para luego ser aceptados, insertados formalmente en el mecanismo de la Mancomunidad Europea o la Comunidad Económica Europea. En ese entonces todavía no era la Unión Europea, para el 1973. ¿Sabes que eso que hizo Charles de Gaulle fue cobrándose una deuda al gobierno británico? Sí. Porque sí. Francia se encontraba en disputa de proclamar la independencia de Argelia y de Marruecos, la parte francesa, y no encontró apoyo diplomático británico ante las Naciones Unidas, sí, para la intervención de esos países y no perder esas colonias. Pero también Francia temía que Inglaterra fuese a ejercer sus influencias en Europa, tomando en consideración el fuerte aliado que para ellos era y sigue siendo los Estados Unidos. Entonces Charles de Gaulle vio eso como una especie de intromisión de Estados Unidos hacia la Comunidad Económica Europea. Hay que recordar que parte de las desgracias de Europa vino posteriormente de la Segunda Guerra Mundial. El llamado Plan Marshall. El llamado plan, que se implementó el Plan Marshall por parte de los Estados Unidos con la finalidad de rehabilitar esos países que quedaron maltrechos, pero con el objetivo de que no fuesen seducidos por el comunismo. Sí, por la cortina de hierro. Por la cortina de hierro. Entonces, de esos países europeos que anteriormente estaban peleándose entre sí, los únicos dos que habían salido victoriosos eran Francia e Inglaterra. Sí, así es. Y eso Charles de Gaulle lo tomó muy en cuenta y le pasó factura al gobierno británico. Ya tú acotaste la guerra por el canal de Suez. El canal de Suez que lo hizo un francés, sí, Laplace, que intentó después hacer el canal de Panamá y no pudo por asuntos de la topografía del istmo de Panamá y las enfermedades tropicales que abundaban en esas selvas panameñas. Desistió del proyecto y Estados Unidos buscó otro ingeniero y apoyado en el médico cubano Carlos Finlay, que descubrió la fiebre amarilla y la medicina contra la fiebre amarilla, sí, pudieron hacer el canal de Panamá. Pero volviendo al caso del canal de Suez, hay que recordar que Egipto era parte de las colonias británicas, porque era posesión británica. Tanto Egipto como Irán, correcto, como Siria eran parte de las colonias británicas que quedaron bajo el mando británico a raíz después de la Segunda Guerra Mundial, y esos países estaban agitando por su independencia, ya que Inglaterra había dado independencia a Palestina a la India y a la India. Sí. Israel, que creó un problema que tuvieron que resolverlo después más adelante los judíos con la guerra de los 7 días, eso es más adelante. Y Inglaterra lo que hizo fue que convulsionó el Medio Oriente con esas medidas. Empezaron esos países a querer tener su propia libertad, y países europeos fuertes como Inglaterra, como Francia, y muchos intereses de la Rusia intervinieron para crear ese malestar de la guerra del canal de Suez, que es de vital importancia porque ese es el canal que comunica
el Mediterráneo con el Mar Rojo, que desemboca en el Océano Índico y era de libre tránsito hacia Claro, la India. claro, y representa alrededor del 80% del tráfico marítimo mundial. Claro. O sea, es un instrumento de marcada importancia geopolítica. No, y tanto para los ingleses porque si ustedes se fijan geográficamente y aquellos que tengan facilidades de ver el mapa, un mapa mundi, el mar Mediterráneo es un mar interno que recibe, se comunica con el Océano Atlántico en el estrecho de Gibraltar. Pero Gibraltar es dependencia británica. O sea que la entrada y la salida del Mediterráneo estaban en manos británicas. O sea, y no iba Inglaterra a perder ese control tan fácilmente. Por eso se suscitó El, bueno, ese el pequeño estrecho conflicto. de Gibraltar, que ya estaremos hablando de eso, y la situación interesante que se da con España, que también reclama propiedad sobre ese, sobre ese pedazo de isla. Sí, no, el punto estratégico de Gibraltar radica en que es donde se comunican las aguas del mar Mediterráneo con el Atlántico. Y ya el Atlántico norte, casi sur, porque inmediatamente tú sales de Gibraltar y navegas un poco, te comunicas con las Canarias y más allá con las Islas Azores. Correcto. Pero bueno, termina ese asunto del canal de Suez. Inglaterra entiende que debe buscar, debe aliarse a esta estructura nueva de la Comunidad Económica Europea, que ya había firmado dos acuerdos, uno relacionado con el acero y el otro relacionado con la energía atómica. Y 6 países fueron los fundadores de esos acuerdos. Ya para el 61 y posteriormente para el 67, eh, el Reino Unido había solicitado su ingreso, no había sido aceptado. Sin embargo, para el 1973 formalmente entra a la Comunidad Económica Europea, y ahí entonces, Alejandro, se da una situación interesante en Inglaterra. ¿Por qué? Porque los conservadores del Reino Unido no estaban de acuerdo con ceder parte de su soberanía hacia un organismo que hasta ese momento era solamente para fines económicos, para fines comerciales, para más nada. Y por eso, en el 1975, se arma un referéndum en el Reino Unido en donde el 67,2% de los británicos le dan el espaldarazo a su ingreso a la Comunidad Económica Europea. Sí. Pero vamos a situarnos en el contexto de por qué el sí triunfó en el 70 sobre el no incorporarse. Gran Bretaña tenía una capacidad metalúrgica muy por encima de muchos países europeos, tenía una moneda fuerte, tiene, como la tiene todavía, la corona británica, tenía maquinarias y tenían técnicos capacitados. Y está de más decir que la industria metalúrgica británica y automotriz es de excelencia. La Rolls Royce, la Aston Martin, los mismos Mini Cooper, son carros Sí, emblemáticos sí, sí, de la metalurgia sin dudas. británica y otros que se me escapan de la memoria. Pero Gran Bretaña, en cuanto a el sector metalúrgico, estaba muy por encima de los países europeos del área. Solamente creo que Rusia se podría comparar, la Unión Soviética en esos momentos, con la capacidad metalúrgica de Inglaterra. Inglaterra, tratando de adherirse más mercados a sus productos, entra en lo que es la Comunidad Europea
pero hay un grupo todavía de enquistado en la política británica que no toleran intromisión, no toleran participación, que Gran Bretaña participe en asuntos de la Europa continental. Aunque hay otro grupo que lo ve así, que impulsa a una Inglaterra que tome la rienda como rectora de los destinos de Europa, a pesar de ser una isla y a pesar de ser como son los británicos. Hay que reconocerles que son bastante disciplinados los británicos, son bastante trabajadores, laboriosos, y tienen una vasta civilización y cultura por encima de muchos países europeos, porque de Inglaterra nació la revolución industrial. Es correcto. Pero el tema es que cada país tiene su cultura, cada pueblo tiene su forma de ser, y eso no necesariamente ni es bueno ni es malo. Los británicos tienen la suya. Entonces, para fines ya o mediados de los 80, llega al gobierno Margaret Thatcher, la dama La de dama hierro. de hierro. Y uno de sus principales promesas de campaña fue la de disminuir el monto económico que disponía el Reino Unido para la Comunidad Económica Europea. Y así lo hizo, logró reducir en alrededor de un 8 a un 9% anual el monto que disponía el Reino Unido para esos fines, que era uno de las principales críticas de los conservadores y del pueblo conservador. La gran cantidad de recursos, siendo el Reino Unido un país grande, un país industrializado, disponía para esa entidad. Pero también tenemos que ver que el Reino Unido venía de una especie de recesión económica. Exacto. En sus principales rubros industriales, como la siderurgia, entre otros. Pero luego de eso, siguen los aprestos de los conservadores para impactar de manera negativa todo lo que tenía que ver con la Unión Europea. Sin embargo, el proceso de formación de la Unión Europea seguía. Ya posteriormente, para el 1993, se firma el Tratado de Maastricht, que, entre otras cosas, Alejandro, estableció la moneda única europea, Euro. el llamado euro. A partir de ahí, todas las economías que conformaban en ese momento la Unión Europea adoptaron el euro, excepto una. Inglaterra se mantuvo con su corona británica. Exactamente, así como se mantuvo con una serie de restricciones migratorias, yéndose incluso en contra de los acuerdos que se establecieron para la Unión Europea. Posteriormente vino el Tratado de Ámsterdam y finalmente en el 2009 el Tratado de Lisboa, que catapultó toda una serie de derechos supranacionales que se convertían o le daban potestad a la Unión Europea por encima de las leyes nacionales de esos países. Para que se pueda entender lo que dice Fabricio, se eliminaron las barreras fronterizas. Tú con un pasaporte único de la Comunidad Europea podías ir a cualquier país miembro de la Unión Europea. Por ende, al ser Inglaterra parte de la Unión Europea, podías ir a Inglaterra. Inglaterra que se encontraba en una recuperación porque en los 80
Margaret Thatcher incentiva el comercio interno británico que los conservadores lo habían descuidado y vuelve a acelerar la economía británica que se encontraba en un retroceso o estancada. Vuelve Inglaterra a resurgir su economía y los países menos parte de la Unión Europea que no eran lo suficientemente fuertes económicamente miraban para dónde, para Inglaterra, para Francia. Por eso es la gran oleada migratoria de esos países, tanto como Inglaterra, sí, Francia, Alemania, Países Bajos, el mismo Italia. Buscan los países pequeños de la Unión Europea, griegos, turcos, albanos y más aún los países del área balcánica con esa guerra de Kosovo y la división de Yugoslavia. Muchos de esos nacionales emigraron a estos países, sí, porque no había la barrera inmigratoria. Pero y tú dirás, pero ¿por qué entonces el Reino Unido se mantuvo en la comunidad tomando en consideración eso? Y ciertamente en los años 90, después del Tratado de Maastricht, hubo una apertura de la Unión Europea en donde múltiples países formaron a ser parte de, con la anuencia del Reino Unido. ¿Por qué? Porque ellos no se imaginaron la gran cantidad de migrantes que iban a tener. Ellos sí pensaron que iban a aumentar la población de migrantes, pero que iban a aumentar también todo su turismo, todas sus inversiones, que iban a aumentar muchas cosas. El tema es que la migración creció de manera desproporcionada. Exponencialmente muy alto. Muy alto. Desde un momento en el que recibían 13,000 migrantes al año, de buenas a primeras recibían 400,000. Entonces ahí vino todo el tema con la salud, con la seguridad, o sea, con una serie de cosas que los conservadores explotaron. Entonces por eso ese pleito siempre se mantuvo durante los años, independientemente de que el Reino Unido se mantenía dentro de la institución, pero al firmarse el Tratado de Lisboa en el 2009, eso fue una especie de parteaguas, porque ya a partir de ahí entonces múltiples derechos nacionales quedaban supeditados a un organismo supranacional. Entonces por eso en el gobierno de David Cameron, primer ministro David Cameron, primer ministro con muchas luces, con muchos aciertos, llega al gobierno en el 2010, tras muchas presiones, él indica que si para las próximas elecciones, que eran en el 2015, ganaban los conservadores, como al efecto ganaron, entonces en el 2016 iba a haber un referéndum sobre la salida del Reino Unido. ¿Qué pasó durante estos años? Primero fue un referéndum en Escocia sobre su independencia, en donde ganó el mantenerse unido al Reino Unido. A la Commonwealth. A la Commonwealth. Y parte de eso tenía que ver por el hecho de pertenecer a Europa, a la Unión Europea. Luego en el 2015 los conservadores ganan relativamente fácil el gobierno y vuelven a ser gobierno. Entonces David Cameron, confiado en que el referéndum iba a ser a su favor, porque él muy claramente decía que no estaba de acuerdo con que se saliera de la Unión Europea. Pero ¿por qué hizo esto David Cameron? Por dos razones. Número uno, porque a lo interno de su partido tenía una oposición férrea, una oposición fuerte. Sí. Porque él
obligatoriamente tuvo que hacer gobierno con los liberales. Claro. No, y tuvieron que, su propio partido, hacer una votación secreta donde ganó por 2 votos, 116, 117 a 115. Correcto. Entonces, los parlamentarios de su propio partido eran los que le estaban haciendo la vida difícil dentro de su propio gobierno. Pero además de eso, emerge una figura importantísima en este tema, que es Nigel Farrell, el hombre del partido UKIP, el partido total y absolutamente en contra del Reino Unido pertenecer a la Unión Europea. Independentista del Reino Unido. Hasta la taza. Y hasta el día de hoy lo mantiene. Un hombre con influencias políticas, y sociales. Rompió el bipartidismo en Inglaterra. Exactamente. Entonces tenía una situación un tanto incómoda y por eso él decide convocar a un referéndum en el 2016. Lo que él no preveía era que el sí iba a ganar. Por poco, pero ganó. Agónicamente. También él cometió un error político al incluir dentro del referéndum las líneas divisorias fronterizas de Irlanda del Norte. Correcto. Una Irlanda del Norte que tú sabes que viene atrayendo problemas a Reino Unido con la unidad terrorista, el AIRA. Que, bueno, y ese es otro punto de importancia de todo este tema, que incluso al día de hoy todavía no se sabe qué va a pasar, porque hay unos acuerdos, pero no se sabe. Bueno, entonces gana el referéndum y ahí empieza el caos en el Reino Unido. Empieza el caos, Alejandro. Claro, inestabilidad totalmente. Ganó el sí. ¿Y qué hacemos ahora? Lo primero es que David Cameron renuncia. Tiene que dimitir. Tiene que dimitir porque él apoyaba militantemente el que no saliera el Reino Unido de la Unión Europea. Dimite el señor David Cameron y asume la señora Theresa May. Theresa May, funcionaria de su gobierno, parlamentaria. Encargada del Ministerio de Interior. Exactamente. Pero Theresa May tenía un solo mandato, uno solo. Lograr que se llegara a un acuerdo satisfactorio para el Reino Unido salir de la Unión Europea. Y entonces ahí viene otro tema, porque los conservadores más duros, los más radicales, exigían un Brexit duro, es decir, un Brexit sin consecuencias para el Reino Unido. Que hay que acotar que la palabra Brexit significa Britain exit, salida de Bretaña. Al igual también que hay otro que se dice que es el Breakmain, que es mantener Gran Bretaña. Exactamente. Entonces, los conservadores planteaban un Brexit duro, un Brexit con muchos detalles fuertes para con el resto de la Unión Europea. Principalmente con las inmigraciones. Exactamente. Y otros, los liberales, planteaban un Brexit suave, un Brexit plagado de múltiples acuerdos, en donde todavía se podría mantener esa flexibilidad económica que tenían con relación a la Unión Europea. Y otros, los menos, planteaban un Brexit sin acuerdo, que era el peor de todos los escenarios. Pues resulta que sus propios parlamentarios no pudieron hacer posible que ella planteara un acuerdo satisfactorio, salomónico a la Comisión Económica Europea, al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, y por eso ella tuvo que dimitir al poco tiempo. Sí, el principal error de Theresa May en ese aspecto se debió a que ella dejó a que a sus ministros tomaran posturas libremente por el sí o por el no. Y 17 de sus ministros estaban a favor del sí
los demás a favor del no. Y esos que iban a favor del sí estaban en contra del mandato de lo que propugnaba la primer ministro. Sí. Y es por eso parte de su fracaso en ese Sí, referéndum. entonces eso hizo que parlamentarios que anteriormente apoyaban a sus posturas, al final los perdió. Perdió su voto de confianza, perdió sus votos, tuvo que dimitir y entonces asume nada más y nada menos que Boris Johnson. El enigmático Boris Johnson, Alejandro. Boris Johnson, un personaje que se puede ver desde diferentes puntos de vista. Periodista, periodista el hombre, mentiroso, de pies a cabeza, mentiroso, y eso está demostrado, pero sumamente habilidoso políticamente. Simulador de primera. Exactamente, pero un hombre que desde sus inicios en el periodismo estableció que no estaba de acuerdo con el Reino Unido en la Unión Europea. Y eso fue sumamente coherente, muy coherente. Pero él deja entonces, gracias a una serie de, digamos, de exposiciones mediáticas en programas de alto rating, el hombre llega a ser un nombre, llega a tener popularidad y se postula como alcalde, el alcalde de Londres. Sí. Pero se postula en un momento de efervescencia de la capital Y del Reino Unido. Que hay que notar que Londres, dentro de los plebiscitos, referéndum, votaba con el sí, conseguir en la Sí. Unión Europea de las pocas ciudades de Inglaterra que votaron a favor del sí. Exactamente. Pero ¿qué le favoreció a Boris Johnson en su momento? Los Juegos de Londres 2012, los Juegos Olímpicos. Eso le dio Lo catapultó. Lo catapultó para luego convertirse en parlamentario en el 2015, cuando él había dicho que no, pero se postuló al Parlamento y ganó. Y en el Parlamento entonces fue un hueso muy duro de roer, teniendo como bandera, como punta de lanza, el Brexit. Y apoyada por la ala dura Del de los conservadurismo, claro, accede a formar un gobierno que tuvo que ser un gobierno de coalición, claro. porque el señor no ganó con la mayoría que él esperaba en esas elecciones. Claro que no. Entonces, dimite Theresa May, él la sustituye, pero al poco tiempo hace una estrategia política y él convoca elecciones. ¿Por qué? Porque él no tenía los votos suficientes en el Parlamento para llevar a cabo sus propuestas. Entonces convoca nuevas elecciones, gana mayoría de sus parlamentarios, es decir, de gente afín a él. Claro. Ya está ahí todo muy bien. Alejandro, el hombre en el 2019 lo logra. Se firmó el Brexit, o sea, se firmó el acuerdo para que Reino Unido saliera de la Unión Europea. Pero no como él quiso. Pero no como él quiso, claro que no. E incluso las diferencias de este acuerdo con el que planteaba Theresa May eran muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Pero este fue sabio políticamente. Este convocó unas elecciones, sacó a lo que él entendía no le servía y entonces se aseguró de tener un parlamento a su favor. Claro, para que no le pidieran la dimisión y luego políticamente como un tipo que se desdobla fácilmente, acepta la salida de Inglaterra, pero con atenuantes, porque primero le dieron plazos a Inglaterra para ir desmontando económicamente y que Inglaterra no se saliera de ciertos organismos que era la rectora. Y es el 30 de diciembre
el 30 de enero del 2020, oficialmente a las 7:00 horas, a las 7 de la mañana de ese día, que Inglaterra formalmente sale del Reino Unido, pero manteniendo ciertos protocolos y tratados con la Unión Europea. Pero tan así que hubo un periodo de transición que inició el 1 de febrero de ese año y terminó el 31 de diciembre del 2020. O sea, un periodo de transición en donde no se sentirían los efectos del Brexit, sí, pero ya poniendo en condiciones a todo el aparato productivo del Reino Unido para la entrada del Brexit. Pero el asunto no quedó ahí, Alejandro, porque Boris Johnson, por su excentricismo, por todas las cosas que hacía, fuera de lo que era su mandato, incluso hasta en su vida personal, afectó su imagen pública. Lo primero fue el hecho de montar una fiesta en el Palacio de Windsor, o sea, el Palacio de Gobierno, en pleno COVID, con plenas restricciones. En Windsor o Westminster. No, donde creo que fue el donde está las oficinas del primer ministro, porque Westminster es la abadía donde se encuentran enterrados ciertos notables ingleses. Sí. Y el Palacio de Buckingham es la sede sí, del el rey que está actualmente Carlos bueno, III. Pero no importa, en la sede del gobierno. La sede del gobierno. En la sede del gobierno, en un momento en donde estaba en plenas restricciones impuestas por su gobierno. Y un mal manejo que tuvo de la pandemia en Inglaterra también. Pero eso empeoró todo. Entonces, peor aún fue la respuesta que él dio, que él no sabía que legalmente no podía hacer ese tipo de cosas. O sea, tu gobierno, o sea, tus disposiciones. Entonces tú dices que tú no sabías. Óyeme. Pero además de eso también, él pudo sortear esa situación, luego implementó una serie de medidas, hizo una serie de propuestas para fomentar la reactivación económica. Y eso como que lo pudo sortear, pero llegaron entonces otros escándalos mucho más gruesos. El tipo después tomó COVID, se vio feo. No, pero no solamente eso, sino fue que se demostró que él apoyó para la nominación como ministro de funcionarios que tenían un récord cuestionable, incluso de corrupción. Eso dio al traste con su gobierno, hubo una moción de censura y entonces asume él como primera ministra Liz Truss. Liz Truss, que no duró más de 45 días. No pudo asumir, aguantó la presión. No aguantó, no pudo concretizar ningún acuerdo, no logró estructurar un grupo parlamentario que pudiese apoyar sus propuestas y renunció. Y entonces asumió nada más y nada menos que el antiguo ministro de Hacienda, Rishi Sunak, que había competido en las elecciones con el señor Boris Johnson. De origen hindú. Exactamente. Y Rishi Sunak es el actual primer ministro. Todo este tiempo, Alejandro, vimos 5 primeros ministros en 7 años. En 7 años, ante una propuesta que lo que demuestra es lo dividido que está la sociedad inglesa, británica, en seguir en la Unión Europea o no. Exactamente. Pero el trasfondo de eso, como bien te lo decía antes de empezar el programa, es por la gran oleada migratoria. Emigrantes
que muchos de los ala más radical conservadora decían que venía a acrecentar el gasto público en cuanto a la seguridad social, en cuanto al tema de educación, en cuanto Sí, al tema de que muchos de ellos eran inmigrantes que no tenían la capacidad técnica de estar en un trabajo, tenían que dedicarse a otros empleos que no eran remunerados lo suficiente, tenía que el gobierno ir en su auxilio y se estaba dilapidando mucho sí, dinero en favor de ayuda al inmigrante, correcto. creando una opinión xenófoba contra la inmigración en Inglaterra. Bueno, yo no diría que tanto xenófoba, porque si tú tienes una sobrepoblación y sobreexplotación de un rubro determinado, el que sea, siempre tú te vas a encontrar con situaciones como esas. Y dentro de esa oleaje de inmigrantes, tú vas a tener buenas personas, tú vas a tener malas personas, pero de manera directa tú vas a afectar los intereses de los nacionales. O sea, yo no lo veo tanto como xenófoba. Ahora bien, todo esto que ha pasado con el Brexit no fue bien calculado, aparentemente. Aparentemente no fue bien calculado. Los que defendieron el Brexit en su momento y quienes lo llevaron a cabo dicen que es algo que toma tiempo. Y es cierto. Eso no es mentira. Sin embargo, lo que ha visto la sociedad británica en este momento no ha sido nada bueno. Tienen la inflación más alta de los últimos 40 años. Hastiados las empresas de tener que hacer una multiplicidad de papeleos, de certificaciones y una serie de cosas que antes no tenían que hacer para poder exportar sus productos a otros países de la Unión. Las estadísticas dicen que un 77% de las empresas indican que estaban mejor estando dentro de la Unión Europea. Pero hay otro punto que es fundamental, que tú lo dijiste, el tema de Irlanda. Irlanda del Norte. Irlanda del Norte que merece un capítulo aparte por todo lo que implica a nivel social y político dentro de la región. Irlanda se divide en dos. Irlanda así, Sí. que es independiente y que pertenece a la Unión Europea, Sí, cuya capital es Dublín. Dublín exactamente, e Irlanda del Norte, Belfast es su capital. correcto, que pertenece al Reino Unido. Estas dos Irlandas, que son una, pero por una multiplicidad de guerras civiles en donde intervino el Reino Unido y otros países, lograron, digamos que un alto al fuego en el 1998 y se estableció un protocolo de Irlanda del Norte. Es decir, se respeta la soberanía de Irlanda, se respeta la soberanía de Irlanda del Norte y se establece una frontera imaginaria, por decirlo así, a los fines de que se pudiese realizar el comercio marítimo que representa Irlanda del Norte. Sí, que está enclavada en el mismo mar del Norte. Mar Exacto. del Norte que para nadie es un secreto que países como Noruega, Suecia y Finlandia se abastecen de ese mar que es rico en peces, principalmente Sí. el bacalao. Entonces, una de los argumentos de campaña de los conservadores era que se tenía que proteger a los pescadores de Irlanda del Norte, a los pescadores británicos. Entonces, sin embargo, ese sector económico no representaba ni el 0,05% del total. Pero
un sector que hizo mucha bulla, que hizo mucho ruido, y ahora el problema está en que no se sabe a ciencia cierta cómo va a terminar siendo esa relación entre los irlandeses, que son de la Unión Europea, y los de Irlanda del Norte, y cómo va a ser esa situación para el permiso pesquero de aquellos que no pertenecen a la Unión Europea. Y está hablando también de que Irlanda del Norte posee un brazo armado que es considerado terrorista, el AIRA. De todos recordado que en la década de los 70 asesinaron a un miembro de la realeza británica, Sí. a Lord Mountbatten, que era el tutor del actual rey de Inglaterra, Carlos III. Lord Correcto. Mountbatten fue asesinado en una propiedad que él tenía dentro de Irlanda. Sí. En un bote le prepararon un dispositivo explosivo y cuando él accedió al motor, a prender el motor, el dispositivo estalló volando Lord Mountbatten en 1000 pedazos. Fue reconocido por Sí. su dentadura. Es correcto. Entonces, en este momento, el acuerdo que se ha llegado es que el 25% de lo que pesquen personas o empresas que no son británicas deben ir a las arcas del Reino Unido. Eso es hasta el momento. El acuerdo es hasta el 2026, pero revisable cada año, año tras año. Y eso ha traído una verdadera desazón dentro del mismo sector pesquero del Reino Unido, que hoy han visto disminuir sus ingresos debido a esta situación. Y también es sabido también que Escocia, que se mantenía tranquila, los industriales escoceses han estado preocupados por los impuestos arancelarios al sector de la manufactura licorera, Exactamente, al whisky. Entonces eso plantea otro tema, que Escocia entonces vaya a otro referéndum sobre decidir sobre su independencia o no. Ahora con el hecho de no ser considerados parte de la Unión Europea, que ese es otro elemento que tienen. Entonces, que puede ser eso fragmentaría más la isla de Gran Bretaña, porque la parte noroccidental de la isla de Gran Bretaña es de Escocia. Sí. Y Gran Bretaña como isla en sí es Escocia, Gran Bretaña, Gales e Irlanda. Irlanda que es una isla apéndice. Pero si Escocia decide separarse de la Commonwealth y ser una nación independiente, Inglaterra como tal perdería la franja noroccidental de su territorio. Sí. Entonces, por eso algunos ya se están planteando sobre la posibilidad de regresar al Reino Unido. Algo que uno lo ve un poco lejos, por el hecho de que si existiese, lo primero es que se tendría que establecer un referéndum con un mínimo de apoyo de mucho más de un 50%. Para volver a la Comunidad Europea. Pero además de eso, en este momento, la Unión Europea, independientemente de los, digamos que de los problemas económicos que muchos de sus países están sufriendo, el tema del COVID y los choques externos han dejado entrever la necesidad de actuar en conjunto, de mantenerse en conjunto. Y cuando tú hablas de choques externos, quiero que los que nos escuchen y nos vean, entiendan que llamar choques externos es a los enfrentamientos de índole migratoria que se han dado principalmente en países como Francia, Suiza, que es un país que se mantenía neutral, Bélgica, donde una oleada de inmigrantes se ha enfrentado a ciertos poderes de fuerza, entiéndase a la policía, por ciertos abusos cometidos contra inmigrantes, principalmente de origen musulmán africano, porque es bien sabido
que hay una oleada bastante grande de países del África que emigran a Europa vía España por lo que hablamos más atrás de Gibraltar y por las cercanías de las costas norafricanas con las costas sur de España, teniendo España como puente para emigrar a países como Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania e Inglaterra, porque es de todo sabido que ya entre Francia e Inglaterra hay una comunicación directa por el túnel que pasa por debajo del Canal de Sí. la Mancha, ya que en la ciudad de Calais puedes abordar un metro, un tren que te lleva hacia una ciudad próximo a Inglaterra, a Londres. Claro. Pero además de eso también está el tema de poder enfrentar situaciones que entre en conjunto, o como se ha venido haciendo, pueden hacerlo mejor. Por ejemplo, tú tienes un tema relacionado con las materias primas, los commodities, el tema del gas, el tema de la energía que ha tenido el Reino Unido recientemente, que no lo hubiesen tenido si hubiesen mantenido en la Unión Europea. Y otra cosa también que quieren enfrentar la Unión Europea es la oleada importadora de muchos países europeos de productos de manufactura china. Por eso usted ve Correcto. que los Estados Unidos se mantienen tanto en conversaciones, principalmente con países como Alemania, con la ex ministra Angela Merkel, Sí. habla tanto con Macron, pero es buscando cómo parar el freno de las importaciones chinas, porque a medida que mayor sea la importación del gigante asiático, más fuerte se hace. Bueno, la realidad es que al día de hoy el Brexit ha sido todo un fracaso para el Reino Unido, no tanto para la Unión Europea, que sí ha sentido sus efectos, pero mucho más para el Reino Unido. Repito, tienen su inflación más alta de los últimos 40 años, tienen una proyección de crecimiento para el 2023 que no va a sobrepasar el 3%, cuando la media de la Unión Europea va a sobrepasar el 7%. Tienen una crisis migratoria a la inversa. Ahora necesitan mano de obra y eso ha envilecido y encarecido los servicios sociales como el de salud, entre otras cosas. Y la verdad que ahora los británicos, según las últimas encuestas, un 52% indican que prefieren estar en la Unión Europea frente a un 36% que dicen que no. Un 65% de los británicos entienden que debe repetirse el referéndum en relación a ese tema. Vamos a ver qué va a pasar, pero esto no pinta absolutamente nada bien para el Reino Unido. Y para su actual primer ministro, que puede estar caminando sobre brasas ardientes. Así es. Así que lo dejamos por hoy. Fabricio Geraldino, Alejandro Cuevas. Recuerden suscribirse a nuestro canal Metrópolis Social, dale click a la campanita, comenta, comparte y también Dale a me gusta. Dale a me gusta y bueno, y cualquier sugerencia sobre temas de su interés nos lo pueden hacer. Sí, a través de nuestro correo metrópolisocial@gmail.com. Bye bye.